Clasificación F, formativa. Bienvenidos a Central Media TV. Soy Jessica Saavedra y me alegra acompañarlos en una nueva emisión donde cada historia nos acerca al trabajo, los logros y los desafíos de nuestra comunidad universitaria. Hoy dirigimos la mirada hacia el periodismo deportivo y la experiencia de cubrir el evento más importante del fútbol mundial. John Jairo Reyes, director de Central Media TV, conversa con el periodista Ronald Vera, quien comparte las vivencias, retos y aprendizajes que ha dejado su trayectoria en la cita mundialista. Los invitamos a disfrutar de esta interesante entrevista. Bienvenidos a una entrevista en Central Media TV. En esta ocasión nos acompaña un colega y amigo de la comunicación, un profesional formado en las aulas universitarias que ha sabido construir una sólida trayectoria en el periodismo deportivo y la televisión, llevando su trabajo a importantes coberturas internacionales. Hoy conversaremos sobre los retos del periodismo deportivo, la experiencia de cubrir un mundial de fútbol, el trabajo en televisión para cadenas internacionales y ese compromiso que implica informar con responsabilidad en escenarios de alta exigencia. Ronald, el periodismo deportivo exige una preparación, rapidez, pero sobre todo mucha pasión. ¿Cómo nació ese interés por esta especialidad para ti? La verdad que es que desde muy pequeño me apasionó el deporte. Mi papá es deportista en una rama llamada acá Ecuaboli, dentro de la provincia, fue atleta a nivel nacional y desde ahí comenzamos a tomarle el gusto a esto del deporte, practicamos algo de deporte amateur y después cuando ya estuvimos en el colegio y aquí la universidad decidimos enfocarnos un poco en esta carrera que es maravillosa. Primero haciendo programas deportivos de radio aquí en la ULEAN con programas deportivos en sí y después enfocándonos en Alfaro TV ya un poco más para trascender a lo que era el momento de la televisión. Ronald, de forma rápida, ¿cuáles han sido los medios que has recorrido? Los medios que he recorrido, bueno, salimos de acá, de ahí estuve en Oromar Televisión, hicimos también una pasantía por TC Televisión cuando hacíamos las transmisiones. Además, después estuvimos en Gol TV, ESPN Deportes Ecuador, cuando hubo la transición de Gol TV a ESPN, estuvimos alrededor de año y medio, casi 2 años, mientras la franquicia se mantuvo aquí dentro del país. Y ahora, actualmente, hace 6 meses atrás, hemos vuelto a la televisión en Zapping Sport. Estamos colaborando nuevamente en Zapping. Muy bien. Ronald, y hablando de los tiempos de Oromar Televisión, tuviste esa gran oportunidad de vivir un mundial de fútbol desde tu ejercicio profesional. ¿Cómo puedes describir esa experiencia y qué significó para ti en tu crecimiento como periodista actualmente? Esa es la experiencia más importante de mi vida, la más maravillosa de todas. Se dice que uno se gradúa ya haciendo un mundial en el periodismo deportivo. Sí, se puede decir que sí, pero antes ya habíamos hecho algunas cosas con Oromar, contigo, John Jairo, que fuiste parte fundamental ahí dentro de la producción de Oromar Televisión, de aquel mundial, pero antes ya habíamos hecho, ¿no?, Campeonato Nacional de Fútbol, e inició esto desde el ascenso con Delfín Sporting Club, que fue una idea de la producción de ese momento, de José, tuya, y que después se fue capitalizando en Campeonato Serie B, Campeonato Serie A, eliminatorias sudamericanas, correcto, y después yo creo que el gran último piso fue el Mundial, que de repente, John, ese era un sueño para un canal provincial, para un canal de Manabí, que nació desde el aspecto nacional, porque comenzó a competir con los grandes canales de televisión en ese momento, con TC, con Ecuavisa, con Gama, que después se hizo esta trilogía del Mundial y nos dejó varias enseñanzas. Yo creo que Oromar en ese momento terminó rompiendo esquemas de un canal de televisión manabita llegando a un mundial, con la idea de mucha gente creativa, José, te lo decía tu persona, también el encargado, el principal, el señor Herrera, que era Andrés, un visionario también que quiso traer el primer mundial para la provincia de Manabí, así que, y que nos escogió a nosotros, talentos manabitas, ahí para poder estar en aquel mundial. Porque fácil era, John,
traer para el canal talentos de otro lado, nacionales, guayaquileños, quiteños, qué sé yo. Se confió en el talento manabita y creo que se hizo un gran trabajo. Un bastante buen trabajo, porque recuerdo en esa experiencia que tuvimos, inclusive lo invitamos a nuestro gran amigo, el licenciado Roberto Reyes. Sí, sí. También lo invitamos a nuestro querido Jorge Álava, grandes narradores deportivos con los cuales hicimos toda esta trilogía, y obviamente siempre hablar de las figuras destacadas como un Roberto Bonafón, un Vito Muñoz, un Molestina, que recuerda que esa experiencia en Brasil fue bastante interesante. Pero también, más allá de eso, Ronald, quería preguntarte, ¿tuviste la oportunidad de ver un partido en este Mundial de Brasil 2014 en vivo? En este En mundial. el Mundial del 2014. Ah, no, sí, en el varios partidos. Nos dieron la oportunidad, además, de representar al canal estando dentro de los escenarios deportivos. Lo conversaba con el equipo de producción acá, y es muy distinto estar dentro de los estadios. Estuvimos en la inauguración del Croacia-Brasil, o de Brasil-Croacia, que era el país sede en ese momento, partido que lo terminó ganando apretado en Sao Paulo, fue en el Arena Corinthians. Ahí estuvimos comentando ese partido a nivel nacional. Ahí hubo una trilogía, para explicarle un poco a las personas que de repente no tuvieron la oportunidad de en ese momento de vivir ese mundial. Hubo una trilogía, TC, Gama y Oromar, que se terminaron uniendo para transmitir ese partido, ese mundial, en vivo para todo el país. Esa trilogía llevó alrededor de 42 programas, si más no recuerdo, John, porque estabas de productor general ahí, tú la tienes bastante clara esa, y transmitimos 42 programas en diferentes sectores de Brasil, y también se transmitieron todos los partidos del Mundial, incluso la final. A ver, transmitimos desde los escenarios deportivos, la inauguración Brasil-Croacia. Sí. Después estuvimos con los 3 partidos de la selección ecuatoriana de fútbol. El primero que fue frente a Suiza, el segundo que fue frente a Honduras, si más no recuerdo, Honduras, y el último que fue frente a la selección de Francia. Después estuvimos en la gran final del Mundial, Brasil-Argentina ante Alemania, la cual la perdió la selección argentina de fútbol con gol de Mario Götze. La tengo muy claro acá, el primer y único gol que le dio ahí el campeonato mundial a la selección de Alemania. Fue una gran experiencia ahí para Messi, para lo que se vino después, este nuevo mundial, y gran experiencia para nosotros, que yo creo que no se va a borrar nunca de la mente nuestra. Ronald, y cubrir un evento de esta magnitud implica una gran responsabilidad. ¿Cuál fue el mayor reto que enfrentaste durante esa cobertura y cuál fue el aprendizaje que te dejó? Todo el mundial fue un gran reto, desde el primer día que llegamos hasta el último día, porque la preparación era exigente y era diaria. ¿A qué me refiero con preparación en ese momento? Porque todos los días teníamos que transmitir partidos, todos los días teníamos que... Programa en vivo. Y programas en vivo. Reportajes en vivo. Y teníamos que aprendernos a veces nombres de otros jugadores, comenzar a analizar y estudiar cada noche a cada selección para la transmisión del otro día. No solo la transmisión. Inclusive hasta la pronunciación de los jugadores, recuerdo. De jugadores, que había que ser muy finos en aquello, porque estábamos a nivel nacional y no había en ese momento la magnitud de lo que tenemos ahora en redes sociales, ¿no? Más todo era por televisión cerrada o abierta, por cable o abierta. A ver, dentro del aprendizaje allí es que uno de los personajes con el cual tú también conversabas mucho, Diego Arcos, apenas llegué, me dice: no creas que vienes acá a pasear, acá se viene a trabajar. ¿Y qué nos llevamos como experiencia? Solo para poner como por ejemplo, acá se transmitía un programa a las 11 de la noche. Los mundialistas. Que se llamaba Los Mundialistas, y era de 2 horas. Aquí en Ecuador terminaba a la 1 de la mañana. En Brasil nosotros nos levantábamos a la 1 de la mañana. Si es que nos levantábamos, porque ya estábamos despiertos a veces, a la 1 de la mañana, y en Brasil terminaba a las 3. Ese programa era en vivo porque tenía mucha pauta y había que hacerlo a esa hora, y porque había que de todas maneras quedar bien con la parte comercial de ese momento. Se hicieron 42 programas, no se descansó un solo domingo, se lo hizo en los exteriores, aprendimos a ver cómo era una producción como tal, en exteriores, en estudio, aprendimos de gente que nos rodeó,
En ese momento, tú ya nombraste a Vito Muñoz, Diego Arcos, Roberto Bonafón, Pancho Molestina, no sé, se me quedan muchos porque era un gran, Fernando Beir, que era manavita, también. y que también estuvo ahí con nosotros en la final, ya Vito lo nombré, y tanta gente que había hecho mucha producción, productores que tenían en ese momento, como Álvaro Freire, alrededor de 2 o 3 mundiales encima, ¿verdad? Que hablaban 3 o 4 idiomas. Entonces, es gente que te va nutriendo y ese roce te va enseñando y capacitando para lo que se viene. Después hicimos eliminatorias sudamericanas, visitamos algunos países, Colombia, Perú, por ahí, con la selección de Ecuador, y también tuvimos el campeonato nacional, así que fue una experiencia enriquecedora. ¿Qué me deja a mí el Mundial? La verdad que una satisfacción enorme, lo mejor que me ha pasado en mi carrera. Es muy difícil igualarlo. De repente, si uno se lo pone a pensar, puede ser tal vez con unos Juegos Olímpicos. Pero creo que futbolísticamente hablando es el techo a lo que uno puede aspirar como periodista deportivo, ¿no? Basándose solo en lo que es el periodismo deportivo. Ronald, trabajar para cadenas internacionales demanda altos estándares de producción y comunicación. ¿Qué diferencias encontraste respecto a las dinámicas de otros medios, y hablemos los de Ecuador? Bueno, más exigencias. ¿Más finos? Más exigencias, sí, un poco más de finura en ciertos aspectos. Por ejemplo, la improvisación que uno la podía hacer acá en los canales de Ecuador, allá de repente no se puede hacer tanto. Se trabaja mucho más con el libreto, hay cuidados con palabras que pueden de repente ser malinterpretadas en otros países, que es algo que uno no lo maneja acá de otra forma, ¿no? Pero allá, por ejemplo, si estás grabando algo y hay una palabra que se puede malinterpretar, había que parar, y hay más exigencias en el tema del libreto, precisamente para aquello, ¿no? Porque es un público, porque es un mercado más amplio y puede una que otra palabra presentarse para la subjetividad. Entonces, son otros estándares desde ese punto de vista. Acá en Ecuador nosotros, como ya conocemos la idiosincrasia nuestra, ya lo manejamos de otra forma. Más exigencia más que todo en eso, ¿no? Y también en la calidad del producto. La calidad del producto que tú sacas al aire, en el tema de las entrevistas, las producciones se manejan con más tino, son un poco más finas, y también, bueno, viene también otro aspecto que es importante, que es el tema de producción. Se va tratando de retroalimentar a la hora de hacer una entrevista o estar en campo. Y hablando de eso, a lo largo de tu carrera seguramente has tenido la oportunidad de entrevistar a grandes figuras del deporte. ¿Hay alguna cobertura o entrevista que recuerdes con especial satisfacción y por qué? La del Mundial. En la del Mundial nos quedamos con entrevistas interesantísimas a Antonio Valencia, en su momento a Felipe Caicedo, en los entrenamientos de la selección ecuatoriana de fútbol, cuando tú puedes tener ese contacto con los jugadores. Yo tengo una experiencia bastante interesante, pero que de repente no salió al aire, porque en ese momento me lo encontré en el camino, en el IBC de Río de Janeiro, con Del Piero, exjugador de la selección de Italia, un tipo amable, tremendo. Lo único que me quedó fue la foto. Inclusive vimos a Maradona, recuerdo. Vimos a Maradona también. Tuvimos la oportunidad. No había más acceso con él, Maradona. Para ponerles un ejemplo, Maradona entraba al IBC de Río de Janeiro, que eran donde estaban todas las televisoras mundiales y donde se transmitían los partidos, porque no todos los partidos se transmiten desde el estadio, no a todos los partidos tienes accesos. Hay ciertos partidos, por ejemplo, de 42 o de 36 que transmites, que tienes que hacerlo desde el IBC, desde el centro de transmisión, y no puedes llegar a los diferentes escenarios deportivos. Ahí nos encontramos con Maradona, con Del Piero, con tantas personalidades del momento. No sé si en ese mundial también estaba Pelé cerca, aún vivía Pelé, y por allí también se lo pudo encontrar. Pero la Del Piero a mí me deja una alegría tremenda, porque encontré una persona maravillosa, con la que se podía conversar, porque dominaba además el español, a pesar de ser italiano, y con el que pudimos conversar 3 o 4 palabras, y le hice 4 preguntas. Lamentablemente no andaba cerca el equipo de producción, porque era grande el escenario en el IBC, y tuve que hacerla con el teléfono. ¿Qué sucedió con el teléfono? Que no se grabó bien la voz y no pudimos reproducirla al aire. De ahí lo tuvimos a Maradona bastante cerca, pero ¿qué pasa con Maradona? El equipo de seguridad era enorme.
era Maradona El y era acceso muy era difícil el acceso. acceder a él. Él pasaba alrededor de nosotros a transmitir partidos porque estaba para una cadena argentina. Así es. ¿Recuerdas, John? Y lamentablemente nunca pudimos acceder a él como para una entrevista, ni siquiera hasta para una foto, porque hubo chicas que siempre estuvieron detrás de personajes de televisión muy reconocidas en el Ecuador, que ni siquiera pudieron acceder a una foto y mucho menos entrevistarlo a Diego Armando. O sea, estábamos tan cerca, pero a la vez por la seguridad que tenía tan lejos. Ronald, en estas dos últimas preguntas que me parece importante, le voy a pedir a la producción que nos permita, pero no puedo dejarte de preguntar de que el periodista no solo informa, también genera ese contenido para redes sociales y plataformas digitales. Yo te he visto. ¿Qué habilidades consideras indispensables para quienes deciden dedicarse al periodismo deportivo? Primero yo creo que el profesionalismo es importantísimo. ¿La ética? Ética, que es uno de los valores también importantes. La creatividad va dentro de todo aquello. Hoy más. Hoy más. Hoy más. De repente antes nosotros éramos un poco más formales, nos manejábamos con muchos libretos, muy cuidadosos de lo que se decía en la pantalla, porque había que tener más cuidado. Ahora hay la oportunidad de ser más espontáneos y creativos por las redes sociales. Es más, las transmisiones de fútbol se han vuelto eso, ¿no? Van de la mano con los streaming, van de la mano con los personajes de redes sociales y eso es lo que ha cambiado, o por lo que tuvo que uno ir cambiando de a poco con la modernidad. Entonces yo creo que algo fundamental es hoy, primero el profesionalismo, la ética, como lo nombrabas, y después la creatividad que uno pueda tener. Dentro de la carrera del periodismo nosotros nunca debemos dejar de lado ser profesionales Así y ser es. éticos. Si hoy pudieras darle un consejo, Ronald, quienes comienzan su carrera universitaria, ¿qué les dirías y qué mensaje podrías compartir con los estudiantes que sueñan con llegar a escenarios internacionales como tú? Tú dijiste una palabra clave. Yo salí de aquí. Desde el primer año me fui a Radio Universitaria, estuve aquí con ustedes en Alfaro TV, ahora Central Media. Esa palabra es clave. Nunca dejen de soñar, nunca dejen de creérselo, porque cuando nosotros iniciamos acá, un profesor nos preguntó, ¿dónde quieres llegar? ¿Qué quieres hacer? Yo dije, periodista deportivo. ¿Cómo te ves en 5 años? Le dije, comentando con Vito, comentando con Diego Arcos, comentando con Roberto Bonafón. Y estábamos precisamente en una sala como esta, y la mitad del curso, primer año, ahí sonrió, se rieron y todo. Yo dije, bueno, estamos en primer año, está bien. Incluso hasta uno mismo, cuando ya ve que alguien se ríe, se cohíbe y dice, tal vez no lo puedo alcanzar. Pero después alguien me recordó, Ronald, ¿te acuerdas que dijiste que una vez querías estar con ellos? Y me escribió por el Facebook y me dice, mira, se te dio. Le digo, bueno, va más allá de que se te dé por suerte, sino de la constancia, del trabajo, de seguir creyendo y de seguir soñando de que sí se puede. Yo creo que gran parte de los periodistas que nos hemos mantenido hasta el momento y que hemos salido de esta aula es el seguir creyendo, el seguir soñando, el seguir siendo profesionales, ser éticos y seguir buscando la posibilidad de estar en un medio de comunicación que nos dé alguna oportunidad. Creo que la mayoría que ha llegado a estar en las grandes ligas es porque ha conseguido el sueño, ha creído y ha buscado el sueño. Ronald, ha sido un verdadero placer conversar contigo. Gracias por compartir no solo tu experiencia profesional, sino también esas vivencias que inspiran a quienes hoy se preparan para ejercer esta apasionante profesión. Para mí es un gusto, John, saludar a todo el equipo de producción, a la mayoría los conozco, es para mí un verdadero placer estar acá, a los nuevos estudiantes de Central Media, y les envío un abrazo a todos. Esperemos en algún momento volver a estar con ustedes conversando acá. Para mí es un placer. Ronald, ha sido un verdadero placer conversar contigo. Gracias por compartir no solo tu experiencia profesional, sino también esas vivencias que inspiran a quienes hoy se preparan para ejercer esta apasionante profesión. Historias como la tuya demuestran que la constancia, la preparación y la pasión pueden abrir las puertas de los escenarios más importantes del periodismo deportivo nacional e internacional. Amigos de Central Media TV, hacemos una breve pausa, pero al regresar continuaremos con más información y contenido de interés. No se vayan, vamos a un corte y enseguida volvemos con más de Central Media TV.
Inicio de espacio publicitario. Aquí te daremos unos tips para ser un buen presentador. Número 1. Domina el lenguaje corporal. Mantén una buena postura. Evita cruzar mucho los brazos y siempre mantén contacto visual frente a la cámara. Controla tu voz. Habla claro. Vocaliza perfectamente. Ni muy lento ni muy rápido. Encuentra un ritmo cómodo y fácil de seguir. Número 3. Maneja los nervios. Yo sé que para muchos puede ser difícil estar frente a una cámara y sentirse inseguros. Utiliza técnicas de respiración que te ayudarán a controlar los nervios y a proyectar calma. Conoce más tips y vence tus miedos frente a las cámaras, uniéndote al maravilloso equipo de Central Media TV. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta luego. Fin de espacio publicitario. El deporte sigue marcando la agenda informativa y en Central Media TV hacemos un recorrido por los acontecimientos más destacados del momento. Nos enlazamos con nuestro compañero Carlos Alcíbar, quien nos presenta el resumen de la actualidad del Mundial 2026 y las principales novedades del fútbol internacional. Adelante, Carlos. Gracias, Jessica. Bienvenidos a una nueva semana de deportes en Central Media TV, donde repasamos los momentos que han marcado la recta final de la Copa Mundial 2026. Aquí empezamos. Ahora les contamos sobre la fase que definió a los 4 mejores equipos del torneo. La Copa Mundial ya conoce a sus mejores selecciones. Los cuartos de final dejaron partidos intensos, grandes actuaciones y emociones que marcaron el camino hacia las semifinales. La selección francesa confirmó su favoritismo y dejó en el camino a una combativa Marruecos. Con solidez defensiva y eficacia en ataque, el conjunto galo controló el compromiso de principio a fin para sellar su clasificación a semifinales, donde buscará un nuevo paso hacia el título mundial. España volvió a demostrar su capacidad para dominar los momentos decisivos del encuentro. En un duelo de alto nivel frente a Bélgica, la Roja encontró los espacios necesarios para imponerse por 2-1 y continuar su camino en el torneo, consolidándose como uno de los equipos con mejor rendimiento colectivo del campeonato. Inglaterra necesitó el tiempo suplementario para eliminar a una valiente Noruega. Los noruegos golpearon primero, pero Jude Bellingham lideró la reacción inglesa con un doblete decisivo que permitió la remontada y aseguró el boleto a semifinales en uno de los encuentros más emocionantes de la ronda. La vigente campeona del mundo volvió a responder en un partido de alta exigencia. Argentina derrotó 3-1 a Suiza gracias a los goles de Alexis McAllister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, imponiendo su jerarquía en el tramo final del encuentro para mantenerse en la defensa de su corona mundial. Con estos resultados, las semifinales enfrentarán a Francia versus España y Argentina versus Inglaterra, dos cruces que reúnen a 4 campeones del mundo y prometen un desenlace histórico en la lucha por el título del Mundial 2026. Del legado de las grandes figuras, pasamos al presente, donde 4 selecciones lucharon por un lugar en el partido más importante del fútbol. El Mundial 2026 ya conoce a los protagonistas de su gran final. Las semifinales ofrecieron emociones, intensidad y fútbol de alto nivel, donde pelearán por levantar el trofeo más codiciado del planeta. La selección española firmó una de sus mejores actuaciones del torneo, al imponerse con claridad a Francia. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente dominó el encuentro desde el inicio, gracias a su juego colectivo, la presión alta y el control del balón, neutralizando por completo a una selección francesa que nunca encontró respuestas. Con una exhibición ofensiva y un funcionamiento táctico impecable, la Roja aseguró su regreso a una final mundialista. En la otra semifinal, Argentina derrotó
derrotó 2-1 a Inglaterra en un partido intenso y cargado de historia. La vigente campeona mostró personalidad en los momentos decisivos y volvió a tener en Lionel Messi a su gran referente, quien fue la figura del compromiso al liderar el ataque y aportar una asistencia clave para sellar la clasificación. La albiceleste resistió la reacción inglesa en el tramo final y aseguró su presencia en una nueva final de la Copa del Mundo. De esta manera, el Mundial 2026 tendrá una final inédita entre dos selecciones que llegan con argumentos suficientes para levantar el trofeo. España buscará conquistar su segundo campeonato del mundo, mientras que Argentina intentará defender con éxito la corona obtenida en Qatar 2022 y sumar una nueva estrella a su historia. Llegamos al final de Deportes en Central Media TV. Mientras esta edición esté al aire, la emoción del fútbol continúa con la disputa por el tercer lugar y la esperada gran final, donde conoceremos al nuevo campeón del mundo. Que gane el mejor y que el fútbol siga regalándonos momentos inolvidables. Gracias por acompañarnos. Soy Carlos Alcíbar y los espero en una próxima edición con más información y toda la pasión del deporte. Hasta la próxima. Hacemos una breve pausa en nuestra programación. Mientras tanto, los invitamos a seguirnos en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok como Central Media TV, donde encontrarán más reportajes, entrevistas y contenido universitario. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. ¿Deseas aprender a editar? Te invitamos a formar parte del equipo Central Media. Soy Sixto Lucas, estudiante de comunicación y forjé mis habilidades de edición aquí en Central Media. Estamos buscando estudiantes con ambición y ganas de aprender. Te brindamos la oportunidad de trabajar con equipos y programas de alta calidad que te ayudarán en el mundo laboral. Y recuerda que al terminar tus prácticas te daremos tu certificado. No pierdas esta oportunidad. Ven y únete a nosotros. Fin de espacio publicitario. Las redes sociales también nos dejan historias curiosas, creativas y sorprendentes que en cuestión de horas le dan la vuelta al mundo. Para descubrir cuáles son los videos que están marcando tendencia esta semana, recibimos a nuestra compañera Freanget Salazar. Adelante. Gracias, Jessica. Bienvenidos a Lo Más Trend, el espacio donde recopilamos los videos más virales, curiosos y comentados de las redes sociales. Hoy les traemos 3 contenidos que han conquistado millones de reproducciones gracias a situaciones tan inesperadas como divertidas. Comencemos. Nuestro primer video acumula más de 53.8 millones de visualizaciones y 7,8 millones de me gusta en TikTok. A simple vista aparece un elegante automóvil decorado completamente con temática de Hello Kitty. Pero lo que realmente llamó la atención fue una ingeniosa solución. Al faltarle una rueda, su dueño decidió reemplazarla temporalmente con una patineta. Una escena tan inusual que terminó conquistando las redes sociales. Definitivamente, cuando se trata de creatividad, Internet nunca deja de sorprendernos. Y si pensabas que eso era lo más curioso que verías hoy, espera a conocer al inesperado protagonista de nuestro siguiente contenido. Este segundo video alcanzó 27.1 millones de visualizaciones y más de 4.2 millones de me gusta. Todo comienza con un llamativo automóvil deportivo detenido en un semáforo, captando todas las miradas a su alrededor. Sin embargo, la atención cambia por completo cuando un joven cruza el paso peatonal acompañado de un pequeño cerdito, convirtiéndose inesperadamente en el verdadero protagonista de la escena. Una vez más, queda demostrado que las estrellas de Internet aparecen cuando menos lo esperamos. Nuestro último contenido acumula más de 34.4 millones de visualizaciones y 3.4 millones de me gusta. En este video vemos a un especialista realizando ajustes corporales a varios gatos, una práctica similar a la quiropraxia.
Y así llegamos al final de esta edición de Lo Más Trend. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los videos más virales y sorprendentes del momento. Soy Freangex Salazar y fue un gusto acompañarte. Hasta la próxima. Hemos compartido una nueva edición de Central Media TV, agradeciendo como siempre su compañía y la confianza de permitirnos llegar hasta sus hogares. Los invitamos a continuar conectados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok como Central Media TV y a sintonizarnos cada semana por Manavisión Canal 9 y DirecTV Canal 194. Soy Jessica Saavedra, ha sido un verdadero placer acompañarlos. Nos encontramos en una próxima emisión con más información, entrevistas y el acontecer universitario. Hasta la próxima.